Hola amigas, muy buenos días. Pues ya estamos aquí listas para este jueves, nuestro séptimo jueves, conociendo a nuestro Padre Celestial. Hemos estado aquí unidas respondiendo a la gran pregunta de cómo es Dios. El Señor, a través de su palabra, ha estado desdibujando al Dios de nuestra imaginación, ha estado estableciendo lo que Él ha revelado y hecho evidente para nosotros a través de su creación, de sus palabras, de quién es Él verdaderamente. Y bueno, la semana pasada me gustó mucho compartir con ustedes esta frase que dice, no puedo amar bien lo que conozco mal. Y eso es lo que hemos estado haciendo aquí. El primer y más grande mandamiento es amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y definitivamente yo sé que muchas de las que estamos aquí buscamos eso, pero probablemente eh, no le hemos amado bien porque no le conocemos bien, ¿no? Entonces esta frase creo que viene a ser un eslogan para este estudio de conozcamos a nuestro Padre Celestial. No puedo amar bien lo que conozco mal. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando de dos atributos, la omnipresencia y la fidelidad de Dios. Entendimos varias cosas de la omnipresencia. Una es que quiere decir que Dios está cerca de o está aquí. Entendimos por qué, a pesar de que Dios está conteniendo todo lo que es el espacio, está aquí presente para toda su creación, para todas sus criaturas. Muchos lo pueden sentir distante o apartado cuando esto no es real. Estuvimos estudiando que la desigualdad de naturaleza es la que hace distancia. Entendimos cómo Cristo, a través de Cristo, mismo Dios ofrece un puente a través de Cristo para que esta desigualdad sea restaurada. Entendimos que Dios esté aquí, que sea omnipresente, no es solamente un testigo ocular de lo que está sucediendo en mi vida, parado, cruzado de brazos, sino que es alguien que está ahí para apoyarnos, que es un gran consuelo. También entendimos que la omnipresencia de Dios nos debe refrenar de cometer cosas que no haríamos en presencia de otros. Que Dios desarrolle, espero que a través de lo que estuvimos viendo, Dios esté desarrollando en nosotras esta conciencia de que Él verdaderamente, lo real es que Él está aquí. Está conmigo, está contigo, está a la vez a través de su eternidad presente en todo momento. También vimos acerca de la fidelidad, que esto nos da una garantía de que sus promesas se llevarán a cabo porque Él no puede actuar diferente a lo que Él es, a su naturaleza. Eso nos dice de su fidelidad, que Él no puede actuar diferente a todo lo que es, en todo a lo que atañe a Él, a su esencia. Y bueno, entendiendo también esto, no podemos, debemos de entender que es el mismo Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, que han cambiado los pactos, pero la naturaleza de Dios es exactamente lo mismo. Él sigue pensando exactamente lo mismo acerca del adulterio hace 4000 años y lo sigue pensando hoy, y acerca de cualquier cosa positiva o negativa, por así llamarlo. Pero pues bueno, quisiera empezar este día leyéndoles de Romanos capítulo 1, antes de orar, leerles del capítulo 1, el versículo 18 al 20, para orar esta mañana e iniciar. Dice, pero la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda inequidad y maldad de los hombres que refrenan la verdad con injusticia, porque lo que de Dios puede ser conocido les es evidente, pues Dios se los hizo evidente. Y los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son hechos evidentes desde que el mundo fue establecido, siendo entendidas en las creaciones de Él, para que no tengan excusa. Y con este texto quisiera orar, y si me pueden acompañar.
Señor, pues queremos darte muchas gracias por un día más de vida, porque nos permites tener muchos medios para conocerte, pero primeramente porque tu Espíritu, Señor, está en los que tú has llamado y adoptado, y este es el que nos permite verte tal cual tú eres. Gracias por la libertad que tenemos en este país de tener tu escritura, de poder abrirla, compartirla, estudiarla. Señor, manténnos en esta misma libertad conforme a tus múltiples misericordias y gracias, Señor. Y pues es muy clara tu palabra, Señor. Tu ira está contra aquellos que obstruyen la verdad. Guárdanos, Señor, a todos los maestros, a todos los que enseñamos tu palabra, a los predicadores, Señor, que no enseñemos lo que realmente eres tú, que no enseñemos algo que tú no has dicho de ti, no has mostrado de ti, que no añadamos, que no quitemos, Señor, y que realmente todas las madres que estemos aquí, de igual manera, seamos fieles en enseñar a nuestros hijos realmente quién eres tú, porque tu palabra lo dice muy claro. Tú lo has hecho evidente, Señor, tus atributos invisibles y divinos, tu eterno poder a través de las creaciones. Permítenos, Señor, día a día, a través de ver todo lo creado, ver atrás del diseño al gran diseñador, al creador, al autoexistente, el que trajo a origen todas las cosas, Señor, al autosuficiente, el que las mantiene con la palabra de su poder. Bendícenos este tiempo, Señor. Sé tú nuestro Maestro, sé tú entre nosotras. Muéstranos y revélanos tu verdad acerca de ti, acerca de estos dos temas, tu bondad y tu justicia. Bendícenos en este tiempo. En el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Pues muy bien, amigas, pues vamos a iniciar con el atributo de Dios, que es Dios es bueno. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno. Y tenemos el Salmo 119, versículo 68, dice, bueno eres tú y bienhechor. Me encanta este versículo, lo dice todo. Bueno eres tú y bienhechor. También tenemos en el Salmo 34, 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ved que es bueno Jehová. Y bueno, la bondad de Dios atañe a su naturaleza. En 1 Juan 1:5 dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. No puede haber en él más que bondad. Y vamos a entender en dos sentidos la bondad, o que Dios es bueno, se puede entender de dos maneras. Son dos cosas al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Puede ser entendido como decir Dios es bueno, lo podemos entender como un atributo de esencia, de naturaleza del autoexistente, y también como un atributo moral. Dios es bondadoso. Entonces, en cuanto a Dios es bueno, en cuanto a su atributo de esencia, o sea, del que no tiene origen, el que da origen a todo, se dice que Él es el sumum bonum. ¿Y qué queremos decir con esto? Que es el ser más excelente. ¿A qué se refiere cuando decimos que nuestro Padre Celestial, el Dios Creador, es el sumum bonum? Nos referimos a que la suma de sus perfecciones, es decir, de sus excelencias, de sus atributos, lo que hemos estado estudiando a través de estas 7 semanas, que Él tiene, que hay en Él, le hacen ser el ser más excelente y perfecto. Vimos que por esta situación, este atributo que Él presenta de ser infinito, todo lo que Él es, lo es sin límites, sin bordes, sin frontera, le hace ser perfecto. Él es el supremo bien. Perdón, amigas. Voy a tomar un poquito de café para pasar. Y, ok, perdón, regresando a la idea. Entonces, el sumum bonum se refiere a que la suma de sus atributos, de sus perfecciones, de su naturaleza, de su esencia,
que Él posee le hacen ser el ser más excelente y perfecto. Él es el supremo bien. Él posee todo lo que es atractivo, todo lo que es deseable. Él es el primer bien. Él es el más grande en todo. Él es bueno. Nuestra reacción ante este atributo de esencia de Dios como el sumum bonum debe ser buscarlo sobre todas las cosas. Si Él es el bien perfecto y más deseable que existe, nosotros debemos, nuestra reacción natural debe ser buscarlo con gran intensidad. Así como en la vida diaria, por lo general el ser humano busca con gran intensidad lo que piensa que es un bien deseable. La idea es que al entender que Él es el sumum bonum en toda la perfección de su esencia, de sus atributos, de su naturaleza, se vuelva para nosotros lo más deseable, lo más buscable, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser Él de estas perfecciones naturales, Él es el que puede darnos plenitud completa. Y nosotros lo vimos en semanas pasadas, el Salmo 16:11, donde David decía: me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia plenitud de gozo. Solamente Él es el que puede satisfacernos, el hacernos sentir completos, porque Él es completo. Nada de lo creado posee y tiene por naturaleza lo que solamente Él posee. Y pues dice la palabra que somos llevados, que Dios tiene dos cosas contra su pueblo, no contra los que no lo conocen, contra su pueblo, contra ti, contra mí, que lo hemos abandonado y que hemos cavado para nosotras cisternas rotas que no retienen agua. Hemos buscado al sumum bonum en lo creado, no en el creador. Y bueno, entender este atributo debe de hacernos salir de este error e ir a la fuente de todo. Miren, amigas, si algo fuera deseable debido a su bondad en las cosas que hay en este mundo, Dios es mucho más deseable. Dios es infinitamente más deseable que cualquier bien que tú pudieras encontrar en este mundo de cualquier tipo. Ahora, también la bondad de Dios se puede entender a través de ser un atributo moral. ¿A qué nos referimos? Es la forma en que Dios se relaciona, o nuestro Padre se relaciona con sus hijas y Dios con sus criaturas. Porque ya vimos en otras sesiones que todos somos sus criaturas, creación de Él, mas no todas somos hijas de Dios. Ya hablamos acerca de la adopción, pero el atributo como la bondad de Dios es un atributo moral y tiene que ver con la forma en que este creador se relaciona con sus criaturas. Y bueno, me gustaría, para las que estamos llevando, recordándoles este libro del conocimiento del Dios Santo de A.W. Tozer. Y también quiero recomendarles, si en la librería de Semillas de Esperanza lo tienen, el conocimiento del Dios Santo de Packer, también es muy bueno. Para los que tienen este libro que estamos llevando, las invito a ir a la página 89 y vamos a ver cómo A.W. Tozer define la bondad de Dios, la parte del atributo moral de que Dios es bueno. Dice: la bondad de Dios es lo que le predispone a ser generoso, cordial, benevolente y lleno de buenas intenciones para con los hombres. Él es tierno de corazón y rápido para identificarse con nosotros, y su actitud constante hacia todos los seres morales es abierta, franca y amistosa, por su propia naturaleza. Él está inclinado a conceder bendición y siente un santo placer en la felicidad de su pueblo. Ok, amigas, voy a tener que pausar un momento. Estoy en mi casa y mi hijo está en la cochera aspirando.
Y bueno, resulta ya se acabó el ruido de la aspiradora. Voy a pedirle que deje de aspirar. ¿Esperan un segundo? Muchas gracias. Listo, amigas. Para que vean, estamos en vivo. Vamos adelante, vamos adelante. Esta es la vida diaria. Ok, entonces, para retomar, vamos a retomar de nuevo esta definición de A.W. Tozer que hace sobre la bondad de Dios como atributo moral. La bondad de Dios es lo que le predispone a ser generoso, cordial, benevolente y lleno de buenas intenciones para con los hombres. Él es de tierno corazón y rápido para identificarse con nosotros, y su actitud constante hacia todos los seres morales es abierta, franca y amistosa. Por su propia naturaleza, Él está inclinado a conceder bendición y siente un santo placer en la felicidad de su pueblo. A través de toda la escritura, amigas, de toda la Biblia, se enseña o se dice que Dios es bueno. No es un versículo, no son dos, no son tres, son muchísimos. De hecho, cuando se menciona su misericordia y la gracia que veremos posiblemente en la siguiente clase, atañe a su bondad. La plataforma de la misericordia y la gracia es la bondad de Dios. Entonces tú puedes ver que la bondad de Dios, que Dios es bueno a través de toda la escritura, una y otra vez. Esta verdad de su naturaleza es un pensamiento fundamental y sólido para el entendimiento correcto de Él. Tenemos que partir de esta plataforma, más allá de nuestras dudas, de nuestra incertidumbre, de las cosas que vienen en un mundo caído donde Él no está reinando en pleno, sino únicamente, digamos, más manifiestamente a través de su pueblo. Tenemos que partir de esto, que Dios es bueno y es bondadoso para con su trato con los hombres. La bondad, vamos definiendo más qué es la bondad. Ahora quisiera decir algo, al margen, a través del el fruto del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu, que bueno, es un mismo fruto, es bondad. ¿Se acuerdan? Amor, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad. Y esto es algo que tiene Dios y es uno de los esencia de su naturaleza transferibles al hombre a través de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, esto entiéndelo para Dios y también podría ser un buen momento para autoexaminarnos y ver qué tan bondadosas somos, si somos tan bondadosas como nuestro Padre, o qué sería un comportamiento bondadoso. Miren, la bondad es opuesto a la dureza, a la crueldad, a la rudeza, a la severidad, a la falta de misericordia. Bondad es opuesto a todo esto. A la bondad de Dios es un impulso que se halla detrás de todas las bendiciones que Él derrama a diario sobre nosotros. Es ese impulso que se halla detrás de Él para dar todas las bendiciones de las que estamos recibiendo día a día. La bondad de Dios es el fundamento de las bienaventuranzas también. La bondad de Dios significa que Él no es indiferente hacia nadie. Nosotros, el ser humano, podemos ser indiferentes. Parte de la bondad nos muestra, nos indica, nos lleva a entender que Él no es indiferente. De hecho, pues bueno, ahí las que estuvieron llevando, viéndonos como Dios nos ve, vimos que somos de gran valor para Él, somos valiosas para Él, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? ¿Qué es lo que me revela primeramente que Dios es bondadoso? Pues la creación, amigas. Todo lo que emana de Él es bueno. Si Él en naturaleza es el sumum bonum, es la suma de las perfecciones, es lo excelente, pues todo lo que emana de Él no puede, y si Él es luz y no hay tinieblas en Él, todo lo que emana de Él es bueno. Y lo vemos en Génesis 1:31,
cuando Él, al ir creando y haciendo, dando origen a todo lo que vemos y lo que no vemos también, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y así es, amigas. Basta ver todo lo creado, los paisajes, los sabores, los olores, los aromas. Todo muestra su bondad y ese impulso de dar bien, de bendecir. Dios pudo haber creado al hombre y que se alimentara de X alimentos sin sabor, el mismo siempre. Y hubiera sido bien y perfecto si Él lo hubiera designado así, pero tú puedes ver su bondad incluso en cómo Él a través de lo creado nos da placer, ¿no? El comer tan distintos sabores. Él pudo haber hecho la naturaleza bien con un solo escenario, todo bosque o todo desierto o con una sola estación. Pero Él en lo que creó nos da el deleite de disfrutar a través de la vista, de los sentidos, cosas tan variadas, tan hermosas, que producen placer al hombre. Y así tú podrías ir pensando en los animales, todo lo creado, aparte de mostrar su poder, su sabiduría, que ya hablamos de ello, su creatividad, ¿no? El creador lo que más tiene es increíble. La variedad de especies, de cosas, colores, es algo realmente asombroso, incluso puede llegar a ser abrumador, amigas. Y de igual manera, el placer, el bien que traen a nosotros, también reflejan su bondad, ¿no? Y algo que también vemos en la creación es que la bondad de Dios no solamente se limita al hombre, sino a todas sus criaturas. Podremos ver en el Salmo 145, versículo 15 y 16, que dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. A todo ser le da su comida, le da sus medios de protección. Bueno, ahora estamos en la etapa, bueno, mis hijos que ya son universitarios, un adolescente, pues ellos crecieron con Animal Planet, ¿no? Y bueno, uno puede ver realmente cómo Dios provee para todos, alimento, un lugar adecuado, medios de protección. Es maravilloso ver la bondad de Dios a través de todo lo creado. Yo te invito a que cada que veas, observes el mismo cuerpo humano, un bebé, que tanto dicen las abuelitas, suena muy cursi, pero es muy cierto, ¿no? La edad te va dando esa sabiduría de poder asombrarte ante lo que a veces parece cotidiano y pudiera pasar por alto. Miren, en Mateo 5:45, también Jesús dice, en medio de cuando está Él hablando, que oremos por nuestros enemigos, que los bendigamos, todo esto, que no demos mal por mal, dice, para que, en el versículo ya 45 del capítulo 5 de Mateo dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos o injustos. La bondad de Dios no solamente la experimentamos aquellas que hemos sido adoptadas, que somos sus hijos, que hemos sido regenerados. La bondad de Dios la recibe toda la creación. Toda la creación recibe de esa bondad. Otro versículo en el Salmo 119, 64 dice, de tu misericordia, Jehová, está llena toda la tierra. Enséñame tus estatutos. De tu misericordia, de tu bondad, de tu inclinación bienhechora para todo lo que tú has creado, está llena toda la tierra, de polo norte a polo sur, de oriente a occidente. Podemos verlo y al ver su bondad, debería ser una añoranza de nuestro corazón decirle, enséñame tus estatutos, porque de ti no procede mal, de ti no procede tiniebla, únicamente bien.
¿no? Entonces, vamos a ver en qué más se manifiesta la bondad de Dios. Ya vimos a través de la creación. Y también, amigas, pensemos en esto. También se manifiesta la bondad de Dios en que después de la caída, después de que el primer hombre y mujer desobedecieron, no empezó una dispensación de pura ira. Él pudo haber privado perfectamente, si les dio todo, estaban en el estado ideal, y en el estado ideal no pudieron mantenerse en reverencia y sujeción del Creador. O sea, ellos estaban caminando cara a cara con Dios, ¿no? Se paseaba Dios en el huerto con ellos. Y si en este estado idóneo, perfecto, ideal, de comunión abierta, de revelación total, ellos no pudieron permanecer reconociendo y reverenciándolo, pues bien pudo él haber privado a la raza humana, a todas las criaturas caídas, de bendición, consuelo y placer. En lugar de eso estableció un régimen mixto de misericordia y juicio. Él pudo, al ser el creador y ver esta falla en nosotros, habernos privado de todo. ¿Cuántas veces alguien falla contra ti y tú le privas de todo? ¿Sí o no? Estableces así una justicia implacable. Se acabó, nunca más. Bien pudo haber hecho eso, ¿no? Pero no, estableció un régimen mixto de misericordia, de no tratarnos como merecernos, a través de la cruz, restablecer esa comunión. Y vamos a ver en el siguiente atributo, el que Dios es justo como somos justificados, y también para aquellos que se rehúsan y que se han perdido, el juicio. Y vamos a entender eso en el siguiente atributo. Ahí espérenme un momento. Pero sigamos con la bondad. Miren, amigas, realmente, a pesar de todos los males que acompañan a nuestro estado caído que vivimos, realmente la balanza del bien prevalece grandemente, en lo general, excepto algunas realmente pensando en la totalidad de la población, excepto algunas excepciones que sí las hay y Dios sabe por qué las permita que haya. Conocemos más días de salud que enfermedad. En la creación, si tú te fijas, hay mucha más felicidad que desdicha en realidad. En nuestras penas hay considerable alivio. Dios nos ha dado una mente capaz de ser flexible y adaptarse a diferentes situaciones y aún entender y aprender de ellas. Hay un documental que me gustaría recomendarte que se llama Happy, está en Netflix, y es un estudio que hacen en Harvard acerca de la psicología de la felicidad. Y ya hablan de 5 cosas que necesita el ser humano para ser feliz. Y pues realmente ellos no están tomando en cuenta la escritura, pero yo diría que son bíblicas. Y tú podrías pensar que de toda, ¿cómo que hay más alegría que tristeza? Piensa en esos países con tanta pobreza. Pues yo te quiero decir que en este estudio hacen rápidamente un análisis de la vida de un indio que vive en la India, en condiciones muy pobres, donde tiene una casa de plástico, y contra la felicidad que experimenta un norteamericano es prácticamente la misma. Es el mismo porcentaje de felicidad. O sea, la pobreza no interfiere con la felicidad que el ser humano puede experimentar, y de ahí estamos hablando de la bondad de Dios, ¿no? Hablando de esto, que a pesar de las calamidades que a pesar de que este es un mundo caído, a pesar de que el hombre se ha ido por su propio camino, se han desviado, han hecho conforme a su naturaleza caída, aún experimentamos mucho de su bondad y podemos tener, en lo general, con excepciones, felicidad. También algo que hay que aclarar es que la bondad de Dios no puede ser puesta entredicho
porque haya dolor y sufrimiento en el mundo. Si el hombre desecha a su creador y peca, transgrede, rompe los límites establecidos por Dios, los estragos del pecado y el juicio justo de Dios son visibles. O sea, si el hombre, como dice Romanos 1, regresando ahí a Romanos capítulo 1, pudiéramos leer, por ejemplo, desde el 26, hablando de que ellos, anteriormente dice que aunque Dios fue evidente y se reveló a ellos, su entendimiento fue entenebrecido y decidieron rendir culto a las criaturas y no al Creador. Dice, por esta razón Dios los entregó, pero no es que Dios los entregó, sino que esta misma situación de adorar a lo que no es Dios, se fueron en pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron la función natural de su sexo e hicieron lo que es contranatural, y de la misma manera también sus varones, dejando las relaciones naturales con las mujeres, dieron rienda suelta a la lascivia unos con otros, porque llevando a cabo actos vergonzosos, varones con varones, recibieron en sí misma justa retribución por su extravío, y como no se propusieron llegar a conocer a Dios, los entregó, o sea, esta misma disposición de no buscarlo, es entregado al hombre a una mente vana, vacía, para que hicieran lo indebido. Y fíjense, esta situación de no proponerte buscar a Dios y reconocerlo, a pesar de que Él se ha manifestado abiertamente a través de lo creado, esta situación los lleva a estar colmados de toda inequidad, fornicación, crueldad, perversidad, avaricia, rencor, homicidio, altercados, falsedad, malos pensamientos, murmuración, calumnia, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, insensatos, desobedientes a sus padres, que no tienen estabilidad, ni afecto, ni tranquilidad, ni compasión, quienes, aunque saben del juicio de Dios, que a los que andan en tales cosas, Él los condena a muerte espiritual eterna, no solo andan en ellas, sino que también se unen en compañerismo con los que las hacen. El sufrimiento de este mundo, amigas, no proviene de Dios. Dios es bondadoso, proviene del hombre que se desvía, que no se propone, que no acepta la revelación de Dios y rinde a las criaturas antes que al Creador su adoración. La bondad de Dios apareció más gloriosa que nunca cuando Él envió a su Hijo a redimir por medio de Cristo y la gracia, el favor no merecido que recibimos de Él. De hecho, gracia me parece que en griego es tal cual bondad. Más que nunca se mostró la bondad de Dios. La palabra dice que nadie busca a Dios. Y Él mostró su bondad al llamar y redimir, sacar de la esclavitud del pecado, de esta condición caída que acabamos de leer, de estar muertos espirituales, traerlos a vida y abrir los ojos para poder ver con toda claridad y reconocer que hay un Creador. Tampoco la bondad de Dios puede ser puesta en entredicho porque no hiciera objeto de su gracia redentora a todas las criaturas pecadoras. Nosotros hemos entendido que Él dispuso anticipadamente, predestinó antes de la fundación del mundo a que unos vinieran a gozar de la adopción. Y mira, realmente tú te puedes cuestionar mucho esto, incluso mucha gente, por eso llega, habíamos dicho, a negar que existe un creador, pero Jesús contestó de una manera contundente en Mateo 20:15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O vemos en el Antiguo Testamento cuando dice, dirá el vaso al alfarero qué hacer. O si en un momento dado
Job también preguntó esto, y tú podrías ir al capítulo 38 de Job en adelante, 2, 3 capítulos más, y fíjate cómo Dios enfrenta a Job cuando éste está cuestionando su bondad y le dice, entonces intervino el Señor e increpeló a Job desde un torbellino. ¿Quién es este que da consejo con palabras sin conocimiento? Cíñete pues los lomos como un valiente. Yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo establecía los cimientos de la tierra? Dámelo a conocer si conoces la inteligencia. ¿Quién echó sus medidas? Si tú lo sabes, o quién extendió el cordel de ella. Y así empieza versículo tras versículo tras versículo Dios a decirle, ¿quién eres tú para cuestionarme? Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotras. La bondad de Dios es incuestionable. Es incuestionable. Habrá cosas que entendamos, cosas que no, pero debemos de un buen entendimiento de Dios. Tiene que partir de esta plataforma, entender que Él es el sum bonum por esencia, por naturaleza, y a la vez es un Dios bondadoso, trato para con los hombres. Pero, bueno, también vamos a entender mucho de que Dios es justo y de su justicia más adelante, para unir estas dos cosas, la bondad de Dios y la justicia, porque recuerden que Dios es uno, no está formado por partes. Todo lo que Él es, lo es en una unidad, en un conjunto. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante la bondad de Dios? La gratitud, amigas. La gratitud es la respuesta justa, requerida de los que somos objetos de su benevolencia. Pero yo les voy a decir una cosa, al ser tan constante y abundante la bondad de Dios que Dios da a diario, no la reconocemos y no vivimos el debido agradecimiento hacia Él. Es tenida en poca estima porque la experimentamos diariamente, ¿no? Ya la damos por sentadas. En Romanos 2:4 el Señor dice, menosprecias la riqueza de su benignidad. Y sí, se endurece el corazón y pensamos que Dios pasará por alto el pecado, ¿no? Entonces cuando vemos a veces sufrimiento, vemos el sufrimiento, pero no vemos la otra parte. Aquí hay un gran problema también de no reconocer su bondad, amigas. Es que nos sentimos merecedoras de todo. La causa de su bondad, hay que entender algo y establecer. La causa de su bondad, o sea, de que Él tenga una inclinación natural por darnos alegría y bendecirnos, hacernos bien, se halla en sí mismo. Lo que recibimos, los que recibimos su bondad, somos todos beneficiarios suyos sin mérito ni recompensa. Su bondad hacia nuestra vida no es porque no la hemos ganado. Aclaremos, no hay mérito alguno en la conducta humana. Incluso cuando hay algún acto bondadoso de nuestra parte es porque ha sido puesto por Él. Ese acto bondadoso no procede de nosotros mismos. Realmente toda la manera de ver la vida que tiene la humanidad cambiaría mucho si entendiéramos, si pudiéramos creer que habitamos bajo un cielo amistoso. El Dios del cielo, aunque exaltado en poder y majestad, está deseoso de hacer amistad con nosotros, de restablecer la relación, de ser receptáculo de más bendición proveniente de Él. Miren, Cristo caminó en la tierra para mostrar cómo es Dios y darnos a conocer su verdadera naturaleza. A una raza que tenía ideas erróneas de Él. ¿Quieres ver a Dios y quieres entender cuál es su trato con el humano? Ve el Evangelio. Ve cómo Dios trata con todas las personas, con la samaritana, con la mujer adúltera, con el paralítico, con el leproso, con el ciego. Ve cómo trata con el fariseo también, con el que se cree bueno en sí mismo, el que se cree merecedor de todo. De Él aprendemos cómo actúa Él con la gente.
Nosotros en Semillas de Esperanza estuvimos llevando el discipulado con el Evangelio de Juan y fue maravilloso ir versículo a versículo viendo cuál es el comportamiento de Dios para con el hombre. Y pudimos ver su bondad en pleno, el trato de Él para con las personas. Entendamos algo. Nuestro Padre Celestial es un Dios con disposición bienhechora para su creación, mucho más para sus hijas. Pensar que soy meritoria de algo estorba a que yo pueda ver su bondad. Cuando yo pienso que soy meritoria, que Dios me debe, que Dios me tiene que dar, no puedo entender ni ver su bondad. Mira, me gustaría compartir brevemente algo que escribí en mis devocionales, pues a raíz de que estamos estudiando yo junto con ustedes acerca de los atributos de Dios, y te invitaría a que también hicieras una lista en un tiempo en silencio con Dios y te mostrara, que desplegara delante de ti toda su bondad. Yo escribí algo así: pensar que soy meritoria de algo estorba a que yo pueda ver su bondad. Solo por su bondad he venido a existencia, nací, fui creada. Solo por su bondad estoy el tiempo que Él ha determinado. He llegado hasta hoy a los 52 años. Solo por su bondad mis creaciones, mis oraciones son escuchadas. Solo por su bondad yo fui redimida. Solo por su bondad soy declarada justa y justificada. Solo por su bondad soy librada de la penalidad del pecado. Solo por su bondad puedo, aun siendo una taza de barro, ser útil en sus manos. Solo por su bondad no me trata como merezco, ni me da lo que me merezco. Solo por su bondad, solo soy para Él valiosa. Solo por su bondad pensó en mí antes de la fundación del mundo, siendo predestinada para participar de su naturaleza divina y sellada con el Espíritu Santo. Solo por su bondad no me desecha y me sostiene a mí, a mi familia, aun cuando neciamente yo viví en mi vida antes de conocerlo, negando su existencia, siendo atea. No fui eliminada solo por su bondad. Solo por su bondad Él tiene buenos planes para mi vida, aplicando su sabiduría perfecta. Solo por su bondad, cuando abro su palabra, Él me muestra a mi alma y se maravilla, y lo veo a Él y me veo a mí, y así sigo. Y amiga, yo te invito que esta sea una tarea acerca de entender la bondad de Dios. Y quisiera pasar ahora al siguiente atributo, que es Dios es justo. Vamos a tratar de entender esta gran verdad de la esencia de Dios. Y vamos a ir desarrollando la idea de que Dios es justo, que quiere decir que es justo, su justicia, que es el juicio, que es la justificación. Y vamos a partir de esto. Si Dios es veraz, que lo es, esto implica que Él sea veraz con sus tratos para con el hombre. Es decir, que actúe de acuerdo a la verdad. Y la veracidad de Dios está relacionada con la justicia. Él actúa de acuerdo a la verdad. Ahora, ¿qué queremos decir con que Dios es justo? Queremos decir que Dios es equitativo y moralmente recto. Cuando decimos Dios es justo, queremos decir que Él es equitativo y moralmente recto. Ahorita vamos a ir desarrollando. Justicia. Justicia es lo que hace el justo. Es actuar de acuerdo a la verdad y dar la medida justa a cada cosa. Justicia es como actúa el justo. Actúa es lo que hace el justo. Actúa de acuerdo a la verdad y da de acuerdo a la medida justa de cada cosa. Ahorita vamos a entender más. Vamos, poco a poco. Ahora, juicio. ¿Qué sería juicio? Porque todo con que Dios es justo está relacionado con todas estas palabras. Mi anhelo
es que podamos entenderlas claramente para que a la hora que leamos nuestra Biblia podamos realmente entender quién es Él y a qué se está refiriendo. Entonces, juicio es la aplicación de la justicia a una situación moral. Juicio es la aplicación de la justicia, o sea, actuar de acuerdo a la verdad y dar de acuerdo en una manera correcta y equitativa y moralmente recta de acuerdo a la verdad. Dar ya sea recompensa o castigo. ¿Ok? Ahora, ¿sabías que la palabra injusticia e iniquidad significan lo mismo? Injusticia e iniquidad significan lo mismo, es decir, se refiere a una persona moralmente no recta, o sea, no actúa de acuerdo a la verdad, no armónica, torcida en sí misma. ¿Sí? Entonces, cuando tú leas injusticia, actos de injusticia e inequidad, dice lo mismo. Es una persona que no actúa conforme a la verdad, es una persona que no actúa moralmente rectamente, ¿verdad? Y con equidad. Ahora, vamos a tratar de definir con más claridad qué es justicia, porque si Dios es justo, sus actuaciones hacia lo creado son de justicia. Entonces, es la virtud o perfección del ser divino de siempre dar lo que es debido a cada uno. Otra vez, es la virtud o perfección del ser divino de siempre dar lo que es debido a cada uno. Consiste en dar a cada uno lo que se merece, ya sea castigo o recompensa. Eso es lo que hace un juez, ¿no? Y aunque bueno, en los tribunales humanos generalmente vamos tras del castigo, no hay premios, el premio sería ser absuelto, que ya es bastante premio, pero injustamente a lo mejor tú puedes ser llevado a un juicio donde tú eras inocente. Esto no te va a pasar con Dios. Miren, Thomas Watson decía acerca de la justicia que la justicia de Dios es la rectitud de su naturaleza, es la rectitud de su naturaleza que le lleva a ser lo que es justo y equitativo. Él dará al hombre según sus obras. Cuando el Señor va a dar un acto punitivo, o sea, cuando hay un castigo, una consecuencia ante un acto no recto, pesa las balanzas de forma apropiada y perfecta. Él no castiga irreflexivamente. Muy diferente a nosotros, los que somos padres. ¿Te ha pasado? Cuando tú haces justicia, cuando tú practicas justicia entre tus hijos, ¿no? Que no pesamos bien las balanzas, no conocemos exactamente bien la verdad de lo que pasó y damos de manera injusta, ¿no? Recompensa o castigo muchas veces y somos impulsivos y reflexivos, pero esto no pasa con nuestro Padre Celestial, esto no pasa con el Creador. Y realmente, amigas, piénsenlo, qué descanso saber que Dios es justo. Qué descanso saber que el que gobierna, el que sostiene todo, el que da origen a todo, es justo. Imagínense si nuestro Dios, el omnipotente, el que tiene poder para todo, fuera un hombre injusto. Bueno, nosotros tenemos grandes ejemplos de algunos países donde la máxima autoridad son personas no rectas, no equitativas, que son comprables, que son sobornables. ¿Cómo viven? ¿Cómo sufren esos países? Ahora imagínense que el que gobierna y establece todo no fuera una persona justa. Nosotros cuando hemos sufrido injusticias en este mundo, pues genera enojo, amargura, impaciencia, frustración. El otro día veía en Netflix una película acerca de un caso real de un hombre, un joven era un hombre de mediana edad, con hijos chiquitos, que fue sentenciado, me parece que 35 años, injustamente y a pena de muerte. Y fue librado, fue un caso real, fue librado por un abogado. Imagínate lo que este hombre sentía año tras año, sabiendo que él no era culpable y sufriendo el castigo no merecido, ¿no? Pero no es el caso con nuestro Padre.
El concepto que de Dios sostenían los salmistas y los profetas en el Antiguo Testamento era de un gobernante omnipotente, o sea, todopoderoso, engrandecido y exaltado, que reinaba con equidad, porque dentro de, vamos a ver más adelante, lo que es la soberanía, que Él reina, Él gobierna sobre toda su creación. En el Salmo 97:2 nos dice que nubes y obscuridad alrededor de Él y justicia y juicio son el cimiento de su trono. El cimiento de su gobierno es justicia y juicio. Entonces, pues esto nos debe de dar mucha tranquilidad y saber que el que nos respalda es justo y hace justicia perfecta. Ahora, esto pues tiene que traer descanso a nuestra vida. La Biblia testifica mucho acerca de la justicia de Dios y ahorita vamos a ver unas aplicaciones cuando vivimos injusticias, cómo se aplica esto. Pero vamos siguiendo esta idea, desarrollando esta idea de que Dios es un juez justo y dice su escritura en el Salmo 7:11 que Dios es un juez justo y que está airado contra el impío todos los días por ser justo. No podría estar como si nada cuando Él odia el pecado. ¿Qué es lo que causa dolor al ser humano, amigas? ¿Qué es lo que nos causa dolor? El pecado que hacemos contra nosotras mismas, cómo nos afecta a nosotras, afecta a los demás. La tristeza, la miseria del ser humano tiene que ver con estos actos de injusticia, de inequidad. Y Dios, siendo un Dios bondadoso y justo, ¿cómo podría ser indiferente ante el daño que se hace contra esto? Su ira, dice aquí, Él está airado contra el impío todos los días. Nada más que por su bondad, muchas veces Él no nos elimina, como yo les comentaba en cuanto a la bondad de Dios. Por su bondad no nos elimina, esperando que lleguemos al arrepentimiento. Pero vamos también a ver qué dice el Salmo 96:13 acerca de que Dios es justo y su justicia. Dice, canten delante del Señor, ya que viene ya para juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. La Escritura habla muy claramente que habrá el día del juicio, que habrá el día del tribunal de Cristo, donde todos los que morimos, tanto en fe como los que murieron sin la fe en Cristo, daremos cuentas y pasaremos delante para recibir recompensa o el juicio, el castigo adecuado. También vemos a Pablo diciendo en 2 Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una de las cosas que animaban y llevaban hacia adelante a Pablo era saber que aunque de momento sufriera él injustamente, porque en este mundo no está reinando, ahorita vamos a entender también eso, no está reinando en pleno Cristo, el príncipe de este mundo, es la Escritura, es el enemigo de Dios, pero él sabía que Dios era justo y que iba a llegar el momento de la recompensa y valía la pena. No debe de haber duda en nosotras de que nuestro Padre es un Dios justo. Dios es un buen juez por ser omnisciente. Conoce todo, es imposible que Dios sea injusto. O sea, parte de ser justo, parte de conocer realmente los hechos. Si tú ves aquí en un juez en el mundo, un hombre que es juez, parte de que sea un buen juez tiene que ver con que pueda indagar en la verdad de los hechos. Dios nunca va a fallar en su justicia y en ser justo, porque al ser el omnisciente conoce todo, todo, ya vimos ese atributo, entonces tú puedes descansar en eso. Ahora, a la luz de que Dios es justo y su justicia
podríamos hacernos esta pregunta: ¿qué de toda la injusticia que hay en el mundo? Aunque ya vimos en Romanos que esa injusticia no procede de Dios, sino del hombre, ¿no? Pero vamos a ver en el Salmo 73, ustedes pueden leer, se los quería leer, pero ya se nos va cortando el tiempo, pero si van al Salmo 73, del versículo 1 al 12, vemos, y aquí en este Salmo y en muchas partes más, al hombre de Dios, al que está buscando a Dios, preguntándose por qué los malos prosperan, por qué los malos parecen felices, por qué los malos no caen fulminados, porque aún tienen largura de días, porque pueden acumular incluso riquezas, salud, bendiciones, y le hago así, bendiciones, ¿no? Eh, y esta es una pregunta que actualmente podríamos hacernos, ¿no? ¿Cómo entendemos que Dios es el soberano que juzga con justicia y hay tanta injusticia? ¿Cómo entendemos que Dios es justo y hay tanta injusticia, amigas? Número uno, vamos a establecer un principio que dice la palabra: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí tienes una causal de por qué hay injusticia, ¿no? Y lo que veíamos en Romanos. También habla de que Dios no puede ser burlado. Finalmente, hay veces que se va, sin entender esto es a nivel espiritual, se va a ver algo como injusto cuando Dios a veces nos está disciplinando. Pero Dios no puede ser burlado y a veces tiene que tratar con sus hijas, porque Él es un Dios perfecto y va a actuar conforme a sabiduría, y Él no, sus propósitos no pueden ser echados atrás. El propósito para todas nosotras es que nos parezcamos a su Hijo, y a veces Él te da, aunque tú de momento en tu carne digas, qué injusto, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Ahora, no todo lo que las calamidades tienen que ver con una disciplina de Dios. Eso ya vimos en sabiduría, otras raíces de las calamidades. Ahora, también entendemos que vienen porque todo lo que el hombre sembrare, eso también se segará. El hombre por naturaleza es muy injusto y actúa injustamente. Si nosotros, Dios con su ley es el primero que viene a reglamentar y a dar más balanza ante el pueblo. Antes realmente él ya, por ejemplo, establece en el Antiguo Testamento ojo por ojo, diente por diente, pero antes de eso, en la antigüedad, no, tú me quitas el ojo, yo te quito la vida, la de tu esposa, la de tus hijos. O sea, era la balanza desproporcionada. Dios con su palabra, en el Antiguo Testamento, es el que viene a traer más equidad, más justicia ante los actos injustos del hombre. Ahora, ¿qué diríamos si verdaderamente alguien sufre una injusticia sin haberlo merecido, sin ser una consecuencia de sus malas decisiones, de su mal proceder? Pues en Malaquías, Dios dice en Malaquías 3:5, dice, les voy a leer tal cual como dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario, al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos dice Dios? Va a venir lo que les decía, un día donde va a haber juicio, y donde tú aparentemente creas que no puedes ver que se haga justicia, y sí se hace, lo que pasa es que muchas veces no nos toca verla, pero vendrá el día donde se establezca una justicia perfecta conforme a todo lo que hemos ido entendiendo. Dice, vengo pronto a juzgar todo. Ahorita, de momento, no todo lo que pasa en este mundo es un reflejo de su justicia. Por ejemplo, que hubiera dicho la iglesia primitiva ante la persecución, era justo que fuera perseguida cuando estaban proclamando las buenas nuevas. Pues humanamente veríamos como que no era muy justo. O podemos ver el caso, bueno, de Pablo, muchos, pero en este ejemplo me quedo. Lo que hay que entender es que un día va a venir el día del juicio. Y si a ti te parece, si has sufrido realmente una injusticia no mereciéndola, no te preocupes, descansa, ten paz,
Dios no es injusto y en su momento traerá a la luz todas las cosas y dictará sentencia. Ahora, ¿por qué Dios suele retrasar su acto punitivo en su acto de justicia? O sea, el castigo, la retribución justa a un mal. Pues, amigas, para que lleguemos al arrepentimiento, así como lo hizo con nosotras y lo está haciendo a través de todo el mundo. Muchas veces Él retiene su acto punitivo, que se haga justicia, porque quiere que lleguemos al arrepentimiento. Guardemos nuestro corazón de esta sed de venganza, ¿no? Tengamos compasión aún con aquellos que han cometido actos de injusticia con nosotros. Recordemos a Jonás, ¿no? Jonás estaba muy enojado porque sabía que Dios era justo, pero a la vez bondadoso, ¿no? Ahí está el asunto. Y él quería que ya le descendiera fuego del cielo. Estaba enojadísimo con los de Nínive. Pero ya hace todo un berrinche. Pero Dios, finalmente, al que se arrepiente, su bondad le lleva a perdonar. Pero finalmente, si no se hubieran arrepentido, a lo mejor como la situación, él sabía que no se iban a arrepentir los de Sodoma y Gomorra, pues llegó juicio. Dios es justo. Miren, hay que entender algo. Esto a mí me encantó. Miren, Dios es justo, este concepto. Y tengamos también y está el día de la justicia. Y entre Dios es justo y está el día de la justicia, en este lapso está la paciencia de Dios. Recordemos a Noé, 120 años haciendo el arca y predicando, en pocas palabras, el arrepentimiento. Y Dios retardando el juicio, con el deseo y en el anhelo, impulsado por su bondad, de que el hombre proceda al arrepentimiento. Dios es paciente para y desea que retrocedamos de nuestros malos caminos. No puedo desear el perdón para mí, no para otros. Desear el justo juicio de Dios es correcto, pero no permitamos que nuestro corazón esté inflamado de venganza contra los que han actuado injustamente, sino desarrollemos en el Espíritu ese fruto de bondad, ¿no? De desear el bien para otros. Bueno, implicaciones para la justicia de Dios. Pues a la luz de la justicia de Dios debemos guardar sus mandamientos. En el Salmo 10, dado que Él da recompensa, ya sea de castigo o de premio, por así decirlo, el Salmo 19 del 7 al 11 nos habla acerca de su palabra y dice que si guardamos sus preceptos seremos grandemente recompensados, ¿no? No, Dios no es injusto para que nosotros actuemos rectamente, justamente, y Él no traiga recompensa. Trae recompensa, eso tiene que animarnos. Ahora, algo que hay que entender es que muchas veces la recompensa, la obediencia, no será aquí en pleno, ni ahora, ni de la manera que a veces imaginamos. A veces son recompensas no externas, sino internas, espirituales, el gozar de paz, el gozar de una comunión. O sea, a veces sí hay recompensas externas, a veces no son precisamente ahorita. Muchos mártires, muchos evangelistas, misioneros han muerto y la recompensa es la corona de vida que Dios tiene para ellos. Aunque claro que hay recompensa cuando tú ves todo lo que Dios, yo me imagino estos misioneros cuando ven que viene alguien de muerte a vida, a salvación, son recompensas espirituales. Pero algo que hay que recordar, Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que hemos hecho. Nos debe de animar mucho esto, que Dios es justo y hay recompensa por caminar de manera justa y hacer justicia, ¿no? De acuerdo a la verdad. Incluso en Mateo 10:42 dice que el que da al más humilde de mis discípulos un vaso de agua, por el simple hecho de ser mi discípulo, recibirá recompensa. Aún por dar un vaso de agua va a haber recompensas. Otra cosa que nos debe de llevar la justicia, saber que Dios es justo, es a temer, amigas. A temer. En Nehemías 9:33 dice: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho mal. Hay que temer, amigas. Y teman más
aquellas personas que no han sido justificadas por el juez justo, que no han sido redimidas, que no se ha establecido una restauración de esa relación. Miren, si Adán y Eva fueron por una desobediencia echados del paraíso, ¿tú qué te esperas? Si tú no has sido justificado por Cristo, hoy vamos a entender esto, ¿tú qué esperas que vas a recibir en el día final, en el juicio? Dios es justo, no es sobornable, no es comprable, no se le puede olvidar nada y no puede pasar por alto lo que es mal. Saber que Dios es justo habla de esto, ¿no? Que necesitamos el Evangelio. De hecho, el Evangelio es esto, amigas, que Dios es justo y justifica. Tú entiendes plenamente que tu Padre te justifica. A mí me gusta mucho cómo viéndonos como Dios nos establece cuando dice que somos justificados. Es como si un juez le llevan a una persona que cometió una multa y él establece 2,000 pesos de multa. Y ese no se puede ir ni ser libre en pleno, libre de culpa sin pagar. Pero ¿qué pasa si ese juez es tu padre, se quita la toga, va a la caja, paga los 2,000 pesos, vuelve a subir al estrado, se pone la toga y entonces declara justo? Ahí hace justificación, eso es la justificación. Te declara sin culpabilidad, o sea, pagada la deuda, y te declara justo. Esto es la justificación. Para que Dios salve, tiene que aplicarse la justicia y tiene que ser satisfecha, tiene que haber un pago por este atributo esencial de Dios. Dios no puede tomar por inocente al culpable, amigas. Entonces, pues con esto concluimos este día. Espero que te siga animando el saber estas verdades de manera un poco más profunda. Quiero decirte algo, estamos tocando la punta del iceberg. Realmente esto es una introducción a los atributos de Dios. Espero que Dios produzca en nosotros un hambre y sed de conocer y profundizar más acerca de cada uno. Quedamos despedidas y listas para la próxima semana. Bendiciones, amigas. Bye bye.